Muchas gracias. Muchas gracias, Covadonga, por presentarme. Muchas gracias a la organización del Congreso y muchas gracias a la Sociedad Científica, a Pascal, por invitarme a estar esta tarde aquí, esta tarde de viernes, que es que aguantamos poco. Vamos a intentar también, porque los tiempos son los que son y vamos con un poco de retraso, a intentar hacerla lo más amena posible. En esta pequeña conferencia quería tratar dos temas que en el fondo son uno, ¿no? Cuando me pidieron hablar, háblanos de qué son los determinantes de la salud, aunque seguramente muchas personas sepáis de ello, pero bueno, voy a intentar conceptualizarlo y tener una imagen amplia. Pero para ello vamos a empezar hablando de desigualdades en salud, de por qué unas personas tenemos mejor salud que otras, para terminar con la segunda parte sobre los determinantes de salud, sobre por qué tenemos unas personas mejor salud que otras. Bien, quería empezar con esta diapositiva porque, claro, evidentemente definiéndome como epidemiólogo, lo cual es una definición un poco fea en estos últimos años, pero es la que me tocaba. Se habló mucho sobre que si somos médicos con un cursillo, ¿no? Y lo que da de sí un cursillo de epidemiología es un artículo que se publicó en The Conversation. Y claro, yo pensaba a mí por qué me interesa la epidemiología, ¿no? Una definición muy canónica de epidemiología es que es la ciencia que estudia la distribución y las causas de las enfermedades. Dije, pues es que eso me interesa, porque me interesa que en el fondo todos tengamos mejor salud y por ello me interesa. Y por eso, como esa definición de epidemiología estudia la distribución de las enfermedades y sus causas y sus determinantes, me interesan las desigualdades en salud. Me interesa saber qué grupos sociales tienen mejor salud que otros y por qué. Y vamos a empezar con una imagen muy clásica. No sé si la habréis visto alguna vez. Esta es una imagen sobre el metro de Londres. Lo que tenemos por aquí, por si no conocéis el metro de Londres, desde la estación de Westminster hasta la estación de Canning Town. Si vais viendo los números, de la estación de Westminster a la estación de Canning Town, la esperanza de vida pasa de ser 84,6 años a 72 años. Por cada estación de metro que vamos avanzando, la esperanza de vida se va reduciendo. Es decir, dependiendo en qué estación de metro vivas, y no es porque el nombre sea más bonito uno que otro, Westminster pues seguramente tenga un nombre más bonito, pero no es la razón por la que pasa, porque a la estación de metro que vamos pasando, la esperanza de vida se va reduciendo. Esto lo podemos ver en múltiples mapas. Esto es Baltimore. Si conocéis la serie The Wire, una de las mejores series que se ha hecho en la ficción, si conocéis la serie The Wire, seguramente podéis pensar por qué puede haber una baja esperanza de vida en Baltimore. Ves que veis por ahí que tenemos una zona donde tenemos una esperanza de vida en rojo en el centro de Baltimore, que tiene una esperanza de vida equivalente a vivir en Somalia, de 60 años, de 60 y pocos años, y si cruzas al barrio de al lado, una esperanza de vida 20 años mayor, hasta 20 años mayor en algunos casos. Y podemos encontrar esperanzas de vida de las más altas del mundo y de las más bajas del mundo en una sola ciudad, separadas a veces por un río, por un barrio o por 4 casas. Esto no es una cosa solo de Estados Unidos. De hecho, bueno, pues aquí tenemos imágenes de la esperanza de vida en Madrid, de hombres y mujeres, donde claramente se ve que hay un eje, ¿no? La zona sureste y sobre todo la zona sur de la ciudad de Madrid, ignorando el Pardo porque vive muy poca gente y siempre he visto en los mapas y queda feísimo, pero el sureste de la ciudad de Madrid y el sur, barrios conocidos como Vallecas, Villaverde, Vicálvaro, etcétera, tiene una esperanza de vida que es muy inferior a la de zonas más ricas de la ciudad, como en Chamberí, barrio Salamanca, etc. Y esto no se queda, ¿no? Decía Covadonga antes, en plan que he trabajado por el COVID, pues lo que me tocaba, ¿no? Nos ha tocado a todo el mundo que estamos por aquí trabajar de una forma u otra con el COVID. Ese mismo patrón que vemos con la esperanza de vida, lo vemos con la incidencia de COVID. Esto es la Comunidad de Madrid entera, pero lo que veis a la derecha es la ciudad de Madrid. Y el mismo patrón que veíais antes, el sureste de la ciudad es quien más casos de COVID o más incidencia de COVID ha acumulado a lo largo de la pandemia. Esto es desde que empezó la pandemia hasta septiembre del año pasado. Claro, si vemos que la esperanza de vida, la incidencia de COVID y si cogemos cualquier indicador socioeconómico de la ciudad de Madrid siguen exactamente el mismo patrón, significa que hay algo. Y como persona horrible, no solo voy a hablar de Madrid, de verdad. Me considero una persona horrible cuando lo hago, pero el madridcentrismo se pega cuando vives unos años en la ciudad. Y es que estas desigualdades en salud, he estado presentando, ¿no? Desigualdades espaciales, ¿no? en una ciudad, lo que viene de ese famoso mantra que se repite un poco en salud pública del código postal importa más que tu código genético, ¿no? Donde vemos diferencias espaciales entre los barrios de indicadores de salud, COVID, esperanza de vida o lo que sea.
pero no es la única forma en la que se reparten las desigualdades. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo la epidemia del tabaquismo en España se ha comportado en personas de bajo nivel socioeconómico, lo que pone el low SES, alto nivel socioeconómico, high SES y nivel socioeconómico más medio, medium SES. Y como en azul y en rojo vemos en hombres y mujeres. Y aquí vemos un comportamiento que es muy interesante y que sirve también para pensar cómo generamos salud y cómo no generamos salud. Si vamos, por ejemplo, a la gráfica de high SES a lo largo del tiempo, se ve que había una prevalencia de tabaquismo muy alta en hombres que empieza a disminuir a partir de los años 80. En mujeres había una prevalencia muy baja de tabaquismo que empezó a subir en los 60, subió en los 80 y en nivel socioeconómico alto ya ha empezado a bajar. Y sin embargo, cuando vamos al nivel socioeconómico más bajo, al low SES, la prevalencia empezó a bajar más tarde y en las mujeres empezó a subir más tarde y ni siquiera ha empezado a bajar del todo. Lo que estamos viendo aquí es una intersección entre desigualdades de género y desigualdades de clase, o por nivel educativo, desigualdades socioeconómicas. Vemos que los hombres de clase alta empezaron a fumar antes porque era algo distinguido, también empezaron a dejar de fumar antes porque las innovaciones en salud, en este caso dejar de fumar, llega antes a ellos, y después, como las mujeres, todo ocurrió más tarde. Empezaron a fumar más tarde y empezaron a dejar de fumar más tarde, e incluso las de nivel socioeconómico más bajo han empezado ahora a tener prevalencias de tabaquismo más baja. Esto que se conoce como la curva del tabaquismo. Las curvas no solo eran las de Fernando Simón, con el tabaquismo también tenemos curvas epidémicas, y que nos muestra cómo las desigualdades entre diferentes ejes se comportan. Y no solo va de España, no solo va de Madrid. Esto es una imagen, la he sacado de la Encuesta Nacional de Salud, cogiendo los datos de Asturias. Aquí lo que estamos viendo es la prevalencia de diabetes en Asturias en los últimos 20 años según nivel educativo. Nivel educativo bajo, las personas en color rojo, medio en verde y alto en azul. Lo que se ve es que la prevalencia la prevalencia de diabetes en general va subiendo, es algo que sabemos, ¿no? Que cada vez hay más personas que viven con diabetes, pero ¿dónde sube mucho más? En las personas de nivel educativo bajo. Significa que no solo es que la diabetes está aumentando, sino que estamos aumentando las desigualdades en diabetes. Cada vez tenemos más personas con diabetes, pero peor todavía es que tenemos más personas de pocos recursos con diabetes. Podría continuar con cualquier resultado en salud, cualquiera tiene una distribución social. Es lo que tiene, que sí que tenemos distribuciones sociales de la enfermedad diferentes, pero no solo ocurre con la prevalencia, con la incidencia, enfermedad, no solo ocurre con eso, ocurre también la calidad asistencial. No es una cosa que solo ocurra fuera de los hospitales. El sistema sanitario también puede generar desigualdades, puede amplificarlas o también puede mitigarlas. Este es de un estudio en Estados Unidos, donde, bueno, os voy a decir lo que puede interesar por aquí, en el que se muestra qué actuaciones se hacen según llega una persona con un infarto y qué probabilidad tienes, según tu nivel socioeconómico, de que te hagan un tipo de tratamiento u otro, ajustado por el seguro sanitario, que sabemos que en Estados Unidos el principal factor que puede haber ahí es que tengas un tipo de seguro u otro. Ajustado incluso por el tipo de seguro sanitario que tienes, lo que vemos es que la posibilidad, por ejemplo, de que cuando tienes un infarto con elevación de ST te hagan un angiograma es muchísimo más baja en niveles socioeconómicos más bajos. Es decir, que no solo es que se genera fuera del hospital, no solo es que tenemos desigualdades en la prevalencia de diabetes, que tendrá que ver con muchas cosas que vamos a discutir después, es que también cuando llega al hospital podemos replicar la desigualdad en salud. Tratamos a la gente diferente en los hospitales según cómo sean. Ya ni os cuento la cantidad de literatura que hay, por ejemplo, a nivel de racismo que se puede producir en el sistema sanitario. Cómo tratamos diferente a las personas o a las mujeres, cómo se trata diferente o se ignora sus propias patologías. Es decir, el propio sistema sanitario y la calidad que ofrecemos en él también puede reproducir las desigualdades en salud. Claro, estaba comentando esto de desigualdades en salud. No todos son desigualdades en salud. Es decir, hay diferencias que ocurren entre sectores de la población que, bueno, pues ¿qué pasa, no? O sea, que la probabilidad de fallecer si tienes 85 años es mayor que si tienes 25, pues hombre, pues pasa, ¿no? La vida, ¿no? Siendo mayor tiene más probabilidad. Entonces, ¿qué vamos a considerar desigualdad? Esto es importante para ver dónde podemos hacer acciones desde la salud pública. Vamos a considerar las diferencias en salud que, por un lado, consideramos sistémicas, es decir, que se reproducen y se producen continuamente, bajo alguna tipo de estructura social. Lo segundo es que sean injustas. Y lo tercero es que sean evitables, que podamos hacer algo, que son fenómenos que os hemos producido.
Que las personas de nivel socioeconómico más bajo tengan más diabetes no es natural, es evitable. Lo consideramos injusto, además. Consideramos injusto que una persona, solo por tener menos recursos, tenga más probabilidad de tener diabetes. Y además se produce por un sistema que es lo que vamos a ir hablando por ahí. No todas las diferencias en salud, por tanto, son desigualdades, sino que nos vamos a centrar y vamos a querer atajar aquellas que consideramos que podemos evitar y que además consideramos que son injustas. Esto es importante. Este último término que decía de injustas, que lo he puesto en medio, porque hay diferencias entre grupos sociales que durante tiempo no se han considerado injustas. Y como no se han considerado injustas, no se ha hecho nada por ella, ¿no? Diferencia, por ejemplo, que tiene que ver con la esperanza de vida entre personas negras y blancas en Estados Unidos, que no se considera injusta, por lo tanto no se hacía absolutamente nada. Por aclarar un poco lenguajes y porque sé que por aquí en el público hay gente que está acostumbrada a escuchar hablar de desigualdades y dice, ¿por qué dice desigualdades y no inequidades o no habla de otra palabra? Aquí voy a ser muy poco ortodoxo. Para mí desigualdades va a implicar todo, porque en inglés sí que el matiz entre inequities, inequalities y disparities es muy alto, y en Reino Unido en Reino Unido más bien en Estados Unidos hay mucha pelea por los términos. Aquí en España creo que desigualdades puede cubrir todo el ámbito, pero hay mucha gente, y sobre todo en América Latina, que utiliza el término inequidades porque tiene una carga política mayor o tiene una carga de justicia social mayor. Yo aquí voy a ser poco ortodoxo y voy a hablar todo el rato de desigualdades, pero que sepáis que en términos en algunos lugares, inequidades sería un término más correcto para hablar de ello. Claro, he hablado de desigualdades, he hablado que tenemos esperanza de vida diferente, que tenemos prevalencia de enfermedad diferente, incluso que tratamos en el sistema sanitario a personas diferentes. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿No? Esta es la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer, es ¿por qué leches pasa esto? ¿Por qué tenemos constantemente, miremos el indicador que miremos, diferencias por nivel socioeconómico, diferencias raciales, diferencias de género? ¿Por qué nos encontramos con esas desigualdades allá por donde vayamos? Es un poco lo que vamos a intentar responder en esta segunda parte. Bien, hay múltiples teorías para ver cómo hay. Y aquí es donde, por desgracia, cuenta una cosa que no solemos tener en cuenta mucho desde el sector salud. Y es que es muy importante la mirada que pongamos y las ideas, y por tanto, una palabra horrible cuando se habla de ciencia, y la ideología que hay detrás de lo que vemos, es tremendamente importante cómo nos aproximamos, porque va a marcar qué es lo que vamos a estudiar. De hecho, aquí veis como diferentes tipos de teorías que lo van explicando y son totalmente contradictorias. ¿Y evidencia científica para todas? La hay. Seguramente para todas las teorías hay un poco de evidencia científica, pero es muy importante que sepamos qué aproximación vamos a tener para ser consecuentes también en qué es lo que estamos midiendo y qué conclusiones son las que vamos a sacar. Por ejemplo, hay gente que piensa que las desigualdades en salud se producen por pura meritocracia. Bueno, pues claro, pues que las personas que más se le ocurran pues tienen mejor salud. O incluso que lo que hacen es reproducir diferencias genéticas que existían anteriormente, ¿no? Que hay unas personas que genéticamente están predispuestas a tener peor salud y que son en general personas pues que en general también pues acaban en sectores sociales más favorecidos. Otro grupo de teorías son los que dicen que las personas de nivel socioeconómico más bajo tienen en general menos educación y por lo tanto peores estilos de vida. Esta es la teoría más dominante en la promoción de la salud. La teoría más dominante es la de que tenemos que educar a la gente. La gente es que tiene diabetes porque es un poco tonta y porque no tiene diabetes. Por desgracia, es un poco más complicado que eso, pero esta es la teoría más dominante que nos encontramos. ¿Qué vamos a hacer para conseguir que la gente no tenga diabetes? Que hagan ejercicio y que coman bien. Que eso seguro que si les damos la matraca como los últimos 50 años, vamos a cambiarla. La prevalencia sigue subiendo, pero si les damos la matraca va a seguir. Evidentemente esto es una teoría muy fallida, pero que sigue teniendo una predominancia muy alta dentro de la promoción de la salud. Otro grupo de teorías habla de un progreso diferencial en salud. Es decir, que existen cosas como el capital cultural, como la difusión de las innovaciones terapéuticas, que van llegando a diferentes sectores. Esta teoría encaja muy bien, por ejemplo, con lo que pasa con el tabaquismo, que pasa que de repente una novedad como fumar en las mujeres, que era un elemento de distinción, empezó por las clases altas y después fue a las clases bajas. O como dejar de fumar en los hombres, cuando se considera un elemento saludable, empezó primero por las clases altas. O como por ahora te encuentras a clases altas que tienen unas dietas mega estrictas, súper saludables, salud mental ya podemos hablar de otra cosa, pero al menos súper saludables en lo físico, o que hacen unos niveles de ejercicio muy altos y que hacen innovaciones en salud, por decirlo de alguna forma, tardan mucho más en llegar a otro tipo a clases sociales más desfavorecidas.
También tenemos teorías que hablan de la desventaja social. Por ejemplo, la ley de cuidados inversos, que el sistema sanitario tendemos a dar muchos más recursos a la gente que menos lo necesita. ¿Por qué? Pues son más fáciles de tratar, porque tienen más dinero para pagárselas, por lo que sea. La ley de cuidados inversos se reproduce en muchos lugares. Y es una de las teorías también por las cuales pueden existir desigualdades en salud. Y luego tenemos las de la producción social, la enfermedad, las que existen causas fundamentales que hacen que tengamos unas personas una salud diferente a otras. Es decir, que existen unas causas sociales, unas estructuras sociales que hacen que se produzca desigualdad en salud. Como decía antes, ninguna es cierta, todas son un poquito ciertas, todas tienen un poquito de evidencia científica, y lo que ha ocurrido en los últimos años es que se han intentado aunar o crear marcos conceptuales que nos permitan actuar a diferentes niveles por diferentes cosas que van ocurriendo. La única que yo voy a desechar totalmente, y creo que es porque hay que ser provocador con eso, es lo de que la educación para la salud es lo que va a solucionar las desigualdades. Spoiler, no, nunca, ni va a ocurrir nunca. Pero sí que quiero, de todas estas teorías que hemos visto antes, ¿no? diferentes teorías, cómo hemos llegado a intentar tener un marco de determinantes sociales de salud, un marco de determinantes de salud que nos permita actuar. Todo empieza con un amigo que se llama Jeffrey Rose. Él era un epidemiólogo cardiovascular y era un hombre que pensó un día: lo que normalmente hacemos en la consulta es preguntarnos por qué el paciente que tenemos delante tiene una enfermedad. ¿Por qué la persona que tengo delante ha tenido un infarto? ¿Por qué la persona que tengo delante ha tenido un cáncer? Las preguntas que nos hacemos son muy normales en consulta, es lo más común que pasa en la medicina asistencial. Entonces, ¿qué causas vamos a buscar? Pues esta persona ha tenido un cáncer porque no ha hecho suficiente ejercicio. Esta persona ha tenido un infarto porque ha fumado. Esta persona ha tenido X enfermedad porque su genética le predisponía a ello. Es decir, buscamos un tipo de causas muy concretas, porque la pregunta que nos hacemos es ¿por qué tiene este paciente esta enfermedad? Él, en cambio, lo que hizo fue decir: bueno, pero ¿y si tenemos otro tipo de preguntas? Y lo que hizo fue comparar, estas son las cifras de tensión arterial en un grupo de funcionarios de Londres y en un grupo de nómadas que vivía en Kenia. En rojo tenéis, o en rosita, tenéis las personas que vivían en Kenia, los nómadas, y en azul tenéis los de Londres. Y lo que decía es: quizá lo que pasa es que la distribución completa de tensión arterial es diferente entre las dos poblaciones. Quizá lo que pasa es que toda la población de Kenia es totalmente diferente de la población de Londres. No es que esa persona haga más ejercicio que otra, sino que tenemos poblaciones totalmente diferentes. Y por lo tanto, lo que diferencia a esa población de otra, a la población de Kenia, a la población de Londres, son algunos temas que deberíamos investigar. Son causas estructurales de diferencias entre las sociedades y que deberíamos estudiarla para pensar cómo se distribuye la enfermedad. Este enfoque se llama el enfoque de causas de las causas, buscar cuáles son las causas. Es decir, las personas hacen poca actividad física, entonces la tensión arterial la tienen más alta. ¿Pero por qué las personas no hacen actividad física? ¿Por qué? ¿Por qué? Ir río arriba hasta preguntarnos las causas de las causas. Y entonces, desde la salud, nos deberíamos preguntar ya no solo por qué el paciente que tengo delante ha tenido esta enfermedad, sino por qué hay tantas personas con infarto en mi población. ¿Y qué es lo que hace que mi población tenga más infartos que la población de al lado? Preguntarnos por causas poblacionales. Causas que además normalmente tienen menos que ver con el sistema sanitario. Son causas normalmente sociales, económicas, políticas, de diferente índole. Todo esto terminó llevando hacia una serie de informes que han terminado en ello. No sé si conocéis el informe Lalonde, seguramente habéis oído hablar alguna vez de él. Lalonde fue un ministro de Canadá que lo que hizo fue decir: bueno, ¿en qué estamos gastando recursos? Y si donde estamos gastando recursos tiene valor para aportar en salud. Esta gráfica está desfasadísima, o sea, que decir, a mí me parece que tiene que la calidad metodológica de quien hizo esto, pues partía de que está en el 74 y no tenía mejores herramientas, y que la clasificación es muy pobre, pero sí que nos vale para decir una lección. Ya desde los 70 sabía que donde ponemos más dinero es en el sistema sanitario. Sin embargo, su impacto en la salud poblacional es bastante pequeño. El impacto en la salud poblacional depende mucho más de los hábitos de vida que tenga la gente, de sus condiciones de vida, de su medio ambiente, de los tóxicos a los que están expuestos, etcétera. Pero donde ponemos más dinero es en el sistema sanitario. A partir de ahí se fueron ampliando un poco los marcos. Este es el modelo de capa de cebolla, que también es muy conocido, donde tenemos que las personas
pueden tomar una serie de decisiones a partir de estilos de vida de individuo, pero que esas decisiones no salen de a nada. Esas decisiones están basadas en una serie de culturas, una serie de valores, una serie de políticas que les permiten hacer una cosa o no, por ejemplo, el tiempo disponible, etc. Y este fue uno de los marcos que fue más utilizado y de hecho sigue siendo muy utilizado. Sin embargo, lo más predominante ahora es hablar de los determinantes sociales de la salud. Esta es una adaptación hecha para España del marco de la Organización Mundial de la Salud de los determinantes sociales de la salud. ¿De dónde parte este marco? Parte de decir que tenemos una serie de causas estructurales en la sociedad, es decir, tenemos una forma en la que funciona una sociedad concreta que tiene que ver con su tradición política, con las políticas que haga macroeconómicas, con sus políticas de trabajo, con el estado de bienestar que tenga, con los valores sociales que tiene esa sociedad, que hace que cada sociedad tenga una estructura social basada en diferentes ejes, ya sea por clase, por género, por raza, por territorio o incluso por edad si se produce edadismo. Esto hace que unos grupos sociales tengan un poder diferente. ¿Un poder diferente para qué? Para tener una serie de recursos materiales. Una serie de recursos materiales como una mejor vivienda, un mejor trabajo, más tiempo disponible, un mejor barrio, no tener que trabajar en trabajo doméstico. Así que tenemos una sociedad que funciona de cierta forma, nos estructura en una serie de ejes sociales y hace que estemos expuestos a una serie de recursos materiales. Eso, atravesado por el sistema sanitario, podría explicar la desigualdad en salud. Si partimos al revés, es partiendo del por qué, porque una persona con bajo nivel educativo tiene más probabilidad de tener diabetes. Pues puede ser porque haga menos ejercicio o porque tenga una dieta peor. ¿Por qué esa persona hace menos ejercicio y tiene una dieta peor? Pues a lo mejor es porque tiene menos tiempo. ¿Por qué esa persona tiene menos tiempo? Pues porque tiene un trabajo de mierda. ¿Y por qué tiene un trabajo de mierda? Porque tenemos una sociedad estructurada donde hay gente que tiene un trabajo de mierda para que otra gente viva mejor. ¿Y por qué tenemos una sociedad de mierda donde eso ocurra? Porque tenemos una serie de estructuras sociales. Esto es preguntarse todo el rato por qué. Y a lo mejor no podemos actuar a todos niveles, pero tenemos que ser conscientes de qué es lo que está pasando, porque si no, no vamos a hacer nunca nada con las desigualdades sociales. Estos marcos se han adaptado y estaba hablando antes de la incidencia de COVID, que era desigual. Estos marcos se han adaptado, por ejemplo, también al COVID-19, como veis aquí, para pensar también el por qué van ocurriendo estas cosas, ¿no? Y pensando en esas causas sociales, el COVID no nos tiene que sorprender del todo. Es decir, ¿de dónde surge el COVID? Tirando para atrás. El COVID surge, seguramente, o la teoría más probable ahora mismo, es que surge a través de una zoonosis. A través de un animal intermedio, probablemente sea un murciélago, termina pasando al ser humano. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ha ocurrido esa zoonosis? ¿Por qué han ocurrido otras enfermedades transmitidas parecidas como el SARS-CoV-1? Hemos tenido otras zoonosis grandes como el MERS a lo largo del siglo XXI. Incluso el ébola puede partir originalmente de una zoonosis. Ahora mismo tenemos la gripe aviar desatada en todo el mundo que nos está asaltando todas las alarmas de que podemos tener transmisión entre humanos de gripe aviar. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque estamos invadiendo ecosistemas de la gente. De los animales. Estamos invadiendo ecosistemas. Al invadir ecosistemas, aumentamos la probabilidad de que ocurra una interacción entre ser humano y naturaleza que no se producía antes y que, ¡pum!, hay un salto genético, enfermedad. Luego, cuando ocurre esa enfermedad, las probabilidades de que se expanda por todo el mundo son rapidísimas. Tenemos un mundo globalizado que es dependiente de esos contactos a través del turismo y a través de los negocios que hacen que una enfermedad que surja en China, el día que la declaran, ya esté en todo el mundo. Sea muy difícil parar algo localmente. Ya no puedes cerrar un puerto como lo hacías en el siglo XVI. Ya no se puede hacer. Somos muy dependientes a ello. Y encima llegamos y los sistemas sanitarios están en una crisis continua de la que parece que no salen, con lo cual la respuesta es mucho más difícil. Con lo cual no debería sorprendernos. Tenemos que pensar en esas causas que hay detrás para intentar pensar en el futuro. Y luego cuando impacta en la población, ¿cómo no va a haber desigualdades, ¿no? ¿Cómo no va a haber desigualdades en el COVID? Os hemos antes un mapa de incidencia, pero podría haberlo mostrado de mortalidad y sería exactamente igual. ¿Cómo no va a haber más muertos por COVID en las zonas de nivel socioeconómico más bajo o en las zonas con más privación socioeconómica? Si resulta que una razón es porque la gente tiene más COVID, es porque está más expuesta.
¿no? Pues claro, ¿quién tiene más COVID? Pues que está más expuesto. ¿Quién estuvo más expuesto en verano de 2020, por poner una razón? Pues los que tenían que trabajar y los que no podían teletrabajar. Y eso tiene un eje de clase altísimo. Es verdad que los profesionales de la salud estuvieron muy expuestos, pero dentro de las personas que estuvieron expuestas son una excepción bastante grande dentro de la norma general. Las personas que están más expuestas, personas que hacen cuidados, normalmente migrantes, mujeres, de posiciones socioeconómicas más bajas, personas que trabajan en hostelería, otro trabajo de mierda, por repetir lo que decía antes. Es decir, al final, ¿cómo no va a haber diferencias en mortalidad si hay personas mucho más expuestas según su nivel socioeconómico? Pero no solo eso, es que encima, una vez que tienen la enfermedad, las personas de posición socioeconómica más baja tienen más probabilidad de morirse por COVID. Es decir, lo que tenemos por aquí es que hay una diferencia a la exposición al virus, pero también una diferencia a la vulnerabilidad. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas que hacen que una persona con COVID tuviese más probabilidad de fallecer? Uno, ser mayor. Eso, bueno, pues puede tener algún eje de clase, porque las personas ricas viven más años, pero en general no podíamos hablar no tanto de eso. Pero el tener enfermedades crónicas, el tener enfermedades respiratorias, enfermedad cardiovascular, el tener enfermedades de ese tipo, te predisponía a que tu COVID fuese mucho peor. ¿Qué hemos visto antes? Que esas enfermedades todas siguen un patrón socioeconómico. Es decir, coges COVID porque tienes más probabilidad, pero es que encima una vez que lo coges, tienes más probabilidad de morirte que otra persona. Sí que tenemos una exposición diferencial, pero también una vulnerabilidad diferencial al virus. Y todas parten de esas mismas causas sociales. Bien, hablando de determinantes, hablaba antes de los determinantes estructurales, ¿no? La forma que tiene la sociedad de comportarse y cómo eso se puede relacionar con la salud, porque alguien me diría, bueno, Pedro, pero te estás flipando, ¿no? Estamos hablando de cosas muy macro, ¿cómo se puede comprobar eso? Bueno, pues se puede comprobar y tenemos algunos estudios sobre ello. Voy a mostrar algunos estudios sobre determinantes estructurales y algunos intermedios, para que veáis ejemplos de causas que no son sanitarias y que impactan en la salud. La gráfica que estáis viendo ahí es lo que tenéis en el eje de Asís, es la mortalidad, es decir, la tasa de mortalidad de dos territorios diferentes. Uno de los territorios es Rusia, el otro territorio es Bielorrusia. Ambos dos pertenecían a la Unión Soviética. Cae el muro de Berlín en el año 89 y, evidentemente, eso supone un shock poblacional para esas poblaciones. Tienen que cambiar sus estructuras sociales completamente, es decir, tienen que cambiar sus determinantes estructurales de cómo se comporta la sociedad, porque toda su sociedad se ha derrumbado y forman nuevas. Pero aquí tenemos, en la línea de arriba, veis la mortalidad de Rusia. La mortalidad de Rusia tuvo un pico enorme a los 6-7 años después de la caída del muro de Berlín. Es decir, se murió muchísima más gente en la época postsoviética. ¿Por qué? Seguramente por los programas de privatización masiva que ocurrieron en Rusia y que dejaron sin recursos a una cantidad muy grande de población. Sin embargo, ¿qué pasó en Bielorrusia, que tenéis abajo? Pues que tuvo una transición mucho más suave. La mortalidad aumentó, porque los shocks poblacionales tienden a aumentar la mortalidad, porque en general pues pierdes todos los lazos sociales que tenía antes. Pero Bielorrusia no tuvo ese programa de privatización tan masivo, quizá porque es un país muy pequeño y la gente no se fijaba en él, y en cambio en Rusia sí ocurría. Entonces la transición de Bielorrusia fue mucho más lenta y no tuvo esos vaivenes, no tuvo esos cambios tan bruscos. Sin embargo, Rusia tuvo un cambio que fue bastante brusco y que tuvo un impacto muy grande en mortalidad. Otro determinante estructural es el crecimiento económico, que es algo que en general nos parece bien que haya crecimiento económico, eso está bien, desde luego. Pero os quería mostrar una paradoja bastante grande que nos tiene que hacer pensar también esos determinantes estructurales y cómo se comporta la sociedad. Os he marcado ahí en azul que el estar desempleado supone un aumento de un 73% de riesgo de mortalidad. Eso ya sabemos, ya lo he explicado antes, ¿no? Pues estar desempleado te deja con menos recursos económicos, te deja con menos capacidad para vivir, seguramente puedas perder tu casa, en fin, pues bueno, pues tu riesgo de morir puede ser más alto. Pero lo que veis por ahí en rojo es qué pasa cuando aumenta la tasa de desempleo poblacional. Es decir, cuando aumenta el desempleo de la población, que es igual a crisis económica, ¿vale? O una recesión económica. Cuando aumenta el desempleo a nivel poblacional, la mortalidad se reduce. Un 9%. Cada vez que aumenta el desempleo a nivel poblacional. Esto es muy chocante, esto desde luego es un cambio, pero tiene lógica si se piensa con un marco de determinantes sociales. ¿Qué pasa? Vamos a pensar no tanto en cuando hay un decrecimiento económico o una crisis, la mortalidad baja, sino pensémoslo al revés. Cuando hay crecimiento económico, la mortalidad sube.
¿Por qué puede ocurrir esto? ¿Qué pasa cuando hay más crecimiento económico? Pues que hay más actividad económica. Cuando hay más actividad económica, ¿qué hay? Mucho más consumo. ¿Qué hay? Más uso del coche, más accidentes, más consumo de drogas. Cuando hay crecimiento económico hay más mortalidad, al menos inmediata. Estamos hablando de mortalidad a corto plazo. A largo plazo, los beneficios económicos son buenos. No estoy haciendo aquí un alegato porque no haya nunca crecimiento económico. Pero tenemos que pensar en cómo ocurren esos procesos. Y cuando ocurren, en general, recesiones económicas, la mortalidad global baja. Otra cosa sería la salud mental, suicidios o a largo plazo que podría ser negativo. Pero hay que pensar en todos los efectos. Y además, como esto no son normas escritas en piedra. Es decir, no es una norma natural que cuando hay crecimiento económico va a aumentar la mortalidad. No, el crecimiento económico aumenta la mortalidad porque tenemos una serie de estructuras sociales que lo hacen así, que hacen que haya más consumo, que haya más ciertas cosas. Y este artículo que os muestro aquí muestra que en aquellos países donde cuando hay crecimiento económico lo invierten todo en políticas sociales, esa relación desaparece. Cuando hay crecimiento económico ya no hay crecimiento de mortalidad. Solo esa relación entre crecimiento económico y aumento de mortalidad ocurre cuando no invierte ese dinero en políticas sociales. Es decir, que no ocurre de forma natural, que lo hacemos nosotros como sociedad. Nosotros decidimos si ese dinero lo invertimos en políticas sociales o no, en protección social o no. Y eso hace que el crecimiento económico pueda ser, en ese corto plazo, malo para la salud o no. Hablando de otros determinantes estructurales, os hablaba antes de lo de tener trabajos de mierda. Bueno, pues que tener trabajo de mierda evidentemente es malo para la salud. Y ya hay evidencia científica de directamente cómo reducir las horas de trabajo, ahora que es un tema que ha estado muy en la agenda, es positivo para la salud. Ya tenemos varios estudios, es una revisión sistemática que se publicó en BMJ Open, donde ya hay bastante evidencia de que reducir las horas de trabajo está bien. ¡Qué sorpresa!, ¿no? Vivir mejor hace que nos muramos menos. Pues sí, claro, pero es que nos olvidamos muchas veces de ello. A veces hay que decir obviedades para que salgan por ahí. Pues claro que vivir mejor hace que vivamos mejor. ¿Cómo vivir mejor no va a hacer que vivamos mejor? Pues sí. Hablando de determinantes intermedios, hemos hablado más de determinantes estructurales, ¿no? De cómo toda la sociedad, ¿no? Como cambios globales en la sociedad pueden provocar cambios en salud muy, muy grandes. Y vamos a hablar ahora de algún determinante intermedio. Esto es, por ejemplo, cambios que se producen a nivel de barrio. Un estudio yo me he dedicado mucho a esto de estudiar barrios y salud, ya habéis visto que me gusta mucho poner mapas, y esto que muestra es cómo cambios por ejemplo, la densidad de población aumentan la actividad física, cómo cambios en el porcentaje de uso que se dedica a uso mixto del suelo aumentan la actividad física. Es decir, que lo que hacemos en nuestro barrio, cómo construimos nuestros barrios, afecta a salud. Aquí con un ejemplo más de España, que es un ejemplo que hemos trabajado nosotros, un estudio que hicimos sobre la disponibilidad de instalaciones deportivas alrededor de hogar, es decir, tener más gimnasios alrededor de tu hogar, y la prevalencia de diabetes y obesidad. Resulta que de forma además muy consistente, ya lo hemos hecho también con incidencia y con otros indicadores, tener más instalaciones deportivas cerca de casa reduce la prevalencia de diabetes y de obesidad, de las dos cosas. Es decir, que estamos hablando de que cómo construimos nuestros barrios como un determinante intermedio de salud también afectan a nuestra salud, ¿no? Esto es algo que hemos estudiado en Madrid. Y no solo iba a dejar, hablando de determinantes intermedios, todo lo extrasanitario, sino también lo sanitario y cómo se ve influido por determinantes estructurales. No sé si habéis visto este artículo porque ha generado bastante ruido en los medios de comunicación estas últimas semanas, que es un artículo que se publicó en el Lancet, de cuáles fueron los efectos de la privatización de servicios externos de los hospitales en Reino Unido durante las décadas anteriores. Y lo que se ve es que el programa que inició privatizaciones de servicios de hospital, como limpieza, cosas que están muy externalizadas también en algunos sitios de España, como servicios de limpieza o servicios de cocina, etcétera, hicieron que la mortalidad aumentase. De hecho, lo que estimaban ellos es cuánta mortalidad se podía haber evitado si no se hubiesen hecho esas privatizaciones. Si no se hubiesen hecho esas privatizaciones y hubiésemos continuado con el mismo modelo, ¿cuál hubiese sido la mortalidad? Y lo que encuentran es que hubo un aumento de un 8% de la mortalidad solo por externalizar esos servicios. Porque cambia la calidad que se da atención, porque los circuitos de atención cambian, los diálogos que se producen entre los servicios cambian, y eso puede tener consecuencias a la salud, ¿no? Esto es hablando algo del sistema sanitario que impacta directamente en la calidad asistencial y que depende de determinantes estructurales, ¿no? De cómo nos organizamos como sociedad.
Así que lo que quería acabar, ¿no? Con estos son los consejos que normalmente, yo os decía antes, que suelen dar a un paciente en consulta, ¿no? Para que estés saludable. Pues no fumes, intenta mantener una dieta equilibrada, sé activo, practica sexo seguro. Si bebes alcohol, pues mejor no lo hagas, y si lo haces, hazlo con mucha moderación. Intenta mantener los niveles de estrés, ten cuidado en la carretera, aprende primeros auxilios. Estas son cosas que decimos normalmente en consulta y de hecho siguen siendo el core de lo que intentamos hacer para reducir las tasas de enfermedad. Pero claro, con lo que hemos visto antes de que esto depende de otros, quizá podríamos pensar en dar otros consejos. Y no lo hice yo, esto lo hizo David Gordons en el 99. Bueno, pues entonces no seas pobre. Si la pobreza es mala, no tengas padres pobres tampoco. O no trabajes en un trabajo de mierda. No vivas en una vivienda húmeda. Cámbiate de vivienda. ¿Tienes que tener suficientes ingresos para irte de vacaciones? Pues aumenta tus ingresos. Estos consejos nos parecen totalmente absurdos, seguramente. Tú no le dirías a nadie, no seas pobre. Bueno, Paris Hilton ahí sí lo dice, ¿no? Pero no le dirías a nadie, no seas pobre. Pues quizás es igual de absurdo decirle a alguien directamente, no fumes o haz más ejercicio. Porque depende de causas sociales, porque no dependen todos ellos mismos. Hay una parte que puede ser que sí, pero no depende de ellos mismos. Entonces, bueno, pues sí, a mí me gustan mucho estos 10 consejos de salud desde una perspectiva de determinantes sociales de la salud como una forma un poco de darle la vuelta, no decirle a alguien, no seas pobre. Pues quizá es lo mismo que decirle que no fume. Quería terminar solo entonces con algunos mensajes muy clave, que es que la salud no solo se produce en el sistema sanitario, que se produce más allá, que las políticas de otros sectores, por lo tanto, afectan a la salud. Hemos visto que incluso pues políticas de barrio, políticas económicas, políticas sociales, etcétera. Pero que esas desigualdades llegan al sistema sanitario. Y el sistema sanitario podemos reproducirlas, podemos aumentarlas o podemos mitigarlas. Y eso lo podemos hacer nosotros en la organización de los sistemas sanitarios. Y que el papel que tenemos como profesionales de salud cuando actuamos no siempre es totalmente determinante. Es decir, nos tenemos que bajar un poquito el ego como profesionales de la salud en lo que podemos hacer. Sí, podemos hacer cosas, pero pensando en este marco amplio, también lo que tenemos que hacer es acompañar a otros procesos. Tenemos que trabajar, por ejemplo, con las comunidades haciendo salud comunitaria. También tenemos que trabajar junto a otras personas que pueden ser incluso decisores políticos para intentar hacer abogacía por políticas saludables. Si sabemos que unas políticas de barrio son saludables, pues lo que tenemos que hacer como profesionales de salud es también intentar abogar porque se hagan políticas que sean más saludables. A veces nuestro rol no consiste en solucionar toda la consulta, sino acompañar otros procesos que van ocurriendo. Y quería acabar ya con lo último, con la frase de Rudolf Virchow, de que la medicina es en realidad una ciencia social y la política no es nada más que medicina a gran escala. Muchas gracias. No, te lo paso. Nos vamos cambiando el micro. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que nos has puesto con un tema muy importante, que es pensar más allá de lo que hasta ahora y sobre todo en estos años de pandemia hemos pensado, que es, yo siempre comparo a muchas veces el ámbito de la sanidad con el tener un extintor y actuar con lo que surja. Sí, a veces ahí hace falta pensar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo solamente una pregunta o una reflexión, no lo sé muy bien. Las dos cosas. Lo que digo, en el ámbito sanitario pensamos siempre actuamos siempre a demanda, muchas veces a demanda. Entonces, creo que además es importante cambiar el sistema sanitario o cambiar la respuesta que damos ante esa demanda. Es las dos cosas, ¿no? Tenemos que cambiar mucho con el sistema sanitario y sabéis mucho de ello para ver cómo actuar ante lo que llega, ¿no? Para actuar mejor ante la demanda, como decía antes, para intentar no reproducir desigualdades en salud, por ejemplo, intentar no reproducirlas en consultas, acabar a lo mejor con racismo que se produce en consulta, acabar con desigualdades que podemos reproducir ahí, pero también tenemos que saber que tenemos que actuar en otros sitios y acompañar esos procesos que decía al final, ¿no? A veces reorganizar el sistema sanitario no solo es cambiar las consultas, sino también, es que así te veo un poco coadonga, si no, un poquillo así, sino también tenemos que cambiar un poco a mirada. A lo mejor
Una de las cosas que podemos hacer más por la salud es participar en procesos que se están haciendo o protestar porque nuestro barrio se está quedando hecho una mierda. Es que a lo mejor eso puede tener un impacto en salud a largo plazo si colaboramos conjuntamente para poder hacer estas cosas. Entonces tenemos que cambiar lo que hacemos en el sistema sanitario para intentar no reproducirlo, pero también tenemos que cambiar un poco la actitud y colaborar con otras personas sabiendo las limitaciones que podemos tener desde la consulta para intentar actuar con otros agentes que están haciendo cosas porque la salud sea mejor. Bueno, pues muy bien, yo creo que nos quedó bastante claro, ¿no? Tenemos que, la salud y la sanidad no lo puede abarcar todo y tenemos que colaborar con otros estamentos y con otros equipos y con otros profesionales. Bueno, muchas gracias y damos paso a la siguiente mesa porque ya es bastante tarde.